Marcos capítulo 10. Y de aquí vamos a partir, hermanos, en esta mañana para la escuela dominical, la predicación. Marcos capítulo 10, versículo 35. Marcos 10, versículo 35. Y vamos a leer algunos versículos. Si me pueden seguir ustedes con su vista, los voy a leer. Y vamos a llegar hasta el versículo 45. Marcos capítulo 10, 35. Lo voy a leer, si me pueden seguir así, como están en su lugar. Dice así, Marcos 10, 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos, Señor. Te queremos pedir que tú nos hables por medio de tu palabra, sea ella quien hable al corazón de mis hermanos, también que ellos tengan pues la disposición, Señor, de atender a lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Permítenos que este culto sea agradable para ti, que lo que ofrezcamos, Señor, sea de olor grato y pues también, Señor, nosotros tener el corazón y la actitud correcta para entregarte nuestro culto hacia ti, Señor. Úsanos a cada uno de los que estaremos participando, solamente somos instrumentos en tus manos, Señor, y queremos ser útiles. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. ¿A cuántos de ustedes no les gusta el reconocimiento? Levanten la mano los que no les gusta ser reconocidos. Ok, ya tenemos dos, ¿verdad? Pero creo que la verdad es que a todos nos gusta que nos reconozcan. Sí, por ejemplo, si yo preguntara aquí en la iglesia, les preguntara a ustedes, ¿saben quién es la hermana que prepara el mejor, la mejor gallina pinta? ¿Sí saben ustedes quién es? ¿O la mejor carne asada? Bueno, esa es en general, ¿verdad? Pero si yo les preguntara, hermanos, ¿quién es la hermana que hace los mejores frijoles meneados? Y probablemente dirían, la hermana, no sé, ¿verdad? La hermana Juanita. Ella prepara unos frijoles y le quedan muy buenos, ¿verdad? Y todos los hermanos dirían, sí, sí es cierto, la hermana Juanita es la que le quedan mejor los frijoles. Si yo les dijera, hermanos, ¿quién fue el que preparó mejor la comida ayer? Y dirían tal vez los de la India, ¿verdad? La de nosotros fue la mejor. Y todos diríamos, sí, quedó muy rica. Eso sí, es que nosotros cocinamos muy rico la comida de la India, ¿verdad? O no, la mejor fue la comida de Japón. Y las hermanas que hicieron sushi, es que nosotras pues ya tenemos experiencia. Y todos, sí, hermanas, les quedó muy rico. Y las hermanas, sí, sabemos que nos queda muy rica la comida. Pero hermanos, creo que a todos nos gusta que nos reconozcan cuando hacemos algo. Nos gusta ser alabados, si lo podría decir, por las cosas que llegamos a hacer bien, y nos gusta que la gente nos reconozca. Bueno, si a ustedes no les gusta, hermanos, creo que hay algo que está mal, ¿verdad? Pero por naturaleza nos gusta el reconocimiento. Pero miren, dice ahí precisamente en el versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Hay gente en la iglesia, hay creyentes en la iglesia, hermanos, que les gusta el reconocimiento,
que les gusta los privilegios, si lo pudiéramos decir así, que puede haber en una iglesia, que les gusta el hecho de que alguien reconozca su trabajo o su labor, pero que no están dispuestos a pagar el precio por servir. Dios, si nos damos cuenta, Jesús no le está diciendo a sus discípulos, no busquen reconocimiento, no busquen que se les reconozca o se les dé honra. Lo que está diciendo es, ¿quieres ser reconocido? Sirve. Le dice, no será así entre vosotros. Yo mismo, yo siendo Dios, Jesús mismo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Pero ¿valdrá la pena pagar un precio por servir? ¿Valdrá la pena pagar ese precio por servirle a Él? Miren, vamos a buscar Mateo capítulo 19. Hay un precio, hermanos, que hay que pagar por servir a nuestro Señor. Por servirle con nuestro tiempo, por servirle con nuestra vida, por servirle con nuestros recursos. Mateo capítulo 19. Pero creo que algo que nos llega a afectar en el servicio que podamos darle a Dios es preguntarnos si valdrá la pena realmente el esfuerzo que hacemos por servirle a Él. Mateo capítulo 19, versículo 25. ¿Valdrá la pena dejarlo todo para servirle a Dios? Mateo 19, y vamos a leer del versículo 25. Anteriormente está un hombre, un joven rico, al cual el Señor le dijo que dejara todo para que le siguiera, y dice que se fue triste porque no quiso dejar realmente todas sus posesiones. Y después habla a sus discípulos, versículo número 25. Dice 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero miren, me llama mucho la atención lo que le dice Pedro. Mira, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mira, vamos a buscar otro pasaje. Marcos capítulo 10, es la misma situación, está pasando la misma escena. Y Pedro le dice, Señor, mira, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué tienes para nosotros? Marcos capítulo 10, versículo Marcos 10, 17. El 28, hermanos, vamos a leerlo. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Yo puedo imaginar, hermanos, probablemente a Pedro diciendo, Señor, mira, lo hemos dejado todo por seguirte a ti. He dejado mi trabajo, si recordamos, hermanos, el oficio de Pedro, que era ser pescador, que era lo que representaba todo su sustento. Decirle, Señor, lo he dejado todo, dejé mis redes, dejé mi barca, dejé mi oficio, he dejado también mi casa, he dejado mi familia, he dejado a mi suegra, ¿verdad? Porque dice que tenía suegra, hermanos, y no nos vamos por dejar a la suegra, ¿verdad? Yo sé que mi suegra me quiere, pero dice, Señor, lo hemos dejado todo. Dejé mi familia, dejé mi trabajo, dejé lo que era mi sustento, dejé mi casa. Lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Y le dice, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué va a haber para nosotros? Miren, hermanos, creo que algo que pasa en nosotros es que, dice el dicho, ¿verdad? No damos paso sin guarache. A veces no nos involucramos o no deseamos hacer algo si no sabemos cuál va a ser la recompensa. Y Pedro le dice, Señor, mira, te hemos seguido en los tumultos, te hemos seguido cuando te persiguen, te hemos seguido en cada lugar al que vas, en cada camino, pero ¿qué hay para nosotros? ¿Qué hay?
Y le responde el Señor, no hay nada que dejen ustedes por mí y que no reciban 100 veces más. No hay nada, hermanos, que nosotros podamos dejar por Jesús, por nuestro Dios, y que no recibamos 100 veces más. ¿Valdrá la pena dejarlo todo? ¿Valdrá la pena dejar nuestra familia, nuestro hogar, nuestras comodidades para servirle a Él? Y Él dice, mira, no hay nada que tú puedas dejar por mí y que yo no te haya de recompensar por ello. Y hermanos, creo que en muchos de nosotros es algo tan palpable, tan real, el hecho de visitar iglesias y de ir de camino y de ir compartiendo nuestro ministerio, hermanos. Y yo les puedo decir que no nos ha faltado. Hemos encontrado familia a lugares a donde ni siquiera sabíamos que si nos iban a recibir o no. El hecho de llegar con una familia, que nos reciban, que nos acojan, que nos compartan los alimentos, hermanos, de verdad que encontramos familia por todos lados, no nos falta. Hermanos que, miren, a veces incluso hermanos que nos tratan mejor que nuestra propia familia. Casa no nos ha faltado. No nos ha faltado sustento, no nos ha faltado abrigo, no nos ha faltado ni padre ni madre. Y dice, Pedro le dice, Señor, ¿qué tienes para nosotros? Y le dice, mira, no hay nada que tú dejes por mí y que yo no te haya de dar. No hay nada que tú puedas dar por mí y que yo no te dé 100 veces más. Miren, dice ahí mismo en Marcos, versículo 30, capítulo 10, versículo 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. También va a haber problemas. Dice que también iban a venir persecuciones. Y es que hay que pagar un precio por servir a nuestro Dios. No sé, hermano, yo creo que escucharon en alguna ocasión de los hermanos Huesco hace 3, 4 años que acababan de llegar a Camerún, a Camerún y tenían creo que 2 semanas el hermano con su familia y por una bala perdida, si no mal recuerdo, que el hermano falleció. Tenían 2 semanas apenas de llegar allí al campo, dejó a su esposa y varios hijos. Y así, hermanos, podríamos hablar, por ejemplo, de hermanos que están allá en la sierra, en Tlapa, trabajando, que por servir al Señor han dejado todo y aparte de eso han tenido persecución, los han seguido. Sí, hermanos, a nosotros nos ha tocado hacer obra ahí en la sierra de Tlapa, nos han apedreado, nos han balaceado, nos han corrido con machetes. Realmente nos ha pasado muchas cosas que pues nosotros diríamos, bueno, pero ¿valdrá la pena realmente lo que estamos haciendo por servir al Señor? Hemos padecido hambre, hemos padecido persecución. Y es que dice, mira, no hay nada que tú dejes por mí y que yo no te pueda dar 100 veces más, pero también va a haber situaciones de problemas, va a haber persecuciones también. Y uno podría pensar, Señor, ¿vale la pena servirte con mi vida? ¿Valdrá la pena que vayamos tan lejos? ¿Valdrá la pena dejarlo todo para servirte a ti? Pedro le dijo, Señor, ¿qué tienes para nosotros? Y a veces decimos, Señor, si quieres que te sirva, ¿qué tienes para mí? ¿Qué hay de por medio para que yo me entregue por completo a ti? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena dejarlo todo? ¿Valdrá la pena servirle a Dios con nuestra vida? Miren, vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Versículo 37. La necesidad sigue siendo la misma, hermanos. Se necesita aún creyentes que decidan servir con su vida al Señor. Entonces dijo a sus discípulos, Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Valdrá la pena dejarlo todo y servir con mi vida al Señor?
la expresión sigue siendo la misma. Mucha mies y pocos obreros. Pocos son los que quieren realmente entregarse al Señor para servir con su vida, ya sea de tiempo completo, ya sea de tiempo parcial en la iglesia, para involucrarse en algún ministerio. Y es que, hermanos, sigue siendo la misma necesidad. Sigue habiendo necesidad en nuestras iglesias de hombres que quieran levantarse, de mujeres que quieran prepararse para dar un discipulado, para dar una clase para los niños, para dar tal vez una clase a las mujeres, hombres que quieran dedicarse a servir a Dios de tiempo completo o ya sea de tiempo parcial en algún ministerio en la iglesia. Hacen falta también gente que quiera traducir la Biblia, hermanos. Creo que algo que en lo que nos retó, por lo menos a mí en estos días, fue el hecho de que nos compartieron que hay muchas lenguas todavía también aquí en nuestro país que no tienen ni siquiera un versículo traducido. Hermanos, y hace falta gente que quiera hacer ese trabajo, que quiera dejarlo todo, invertir su vida en hacer eso. Y dice, la mies sigue siendo mucha y los obreros pocos. Si tú, hermano, haces un conteo, te vas a dar cuenta que pocos son los que quieren invertir para traducir un versículo, para traducir un folleto. Hermanos, de verdad lo digo y vergüenza, lo digo por mí, me debería de dar. Los testigos de Jehová hacen muy buen trabajo en eso. Si tú vas, por ejemplo, a Ghana, si han visto que se paran con sus stands ahí en la calle con sus revistas y le dicen a alguien que pasa, oye, mira, te regalo ¿cómo se llaman estas revistas? Bien que las leen, hermanos, ¿ven? Y dice, mira, te la voy a regalar para que la leas. Pero le dicen, no, es que yo no hablo inglés, no lo entiendo. Y dice, mira, no te preocupes, traigo una en tu idioma, ya sea Fanti o Tui o Ga, lo que hablen. Mira, hermano, si no la lees en inglés, la lees en tu idioma natural, natal. Y nosotros, si llegamos a ir a un lugar donde se habla otro idioma, puros folletos en español. No tenemos muchos folletos traducidos a las lenguas que hay en nuestro país. Porque sigue siendo mucha la mies y pocos los que quieren invertir en hacer ese trabajo. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si hombres que vinieron a nuestra nación no hubiesen venido? En una ocasión, visitando iglesias, un hermano me preguntó, entre misioneros, ¿verdad? A veces nos encontramos. Y me preguntó, oye, hermano, yo iba empezando a hacer diputación. Y me dijo, hermano, ¿y tú a dónde vas? Y le dije, no, hermano, pues yo voy a Ghana. Y me dijo, ¿otro para Ghana? Y dije, pues sí, hermano, pues para allá, ¿qué les dan allá? Y de momento, pues fue en broma, ¿verdad? Que lo dijo, pero yo me quedé pensando, pues, ¿estará mal que vaya otro misionero a Ghana? ¿Estará mal que vayamos para allá otro mexicano? ¿Qué hubiera pasado si alguien le hubiera dicho al hermano Rand, otro para México? ¿Se lo llegaron a decir, hermano? Más o menos. Ok. Pero ¿qué hubiera sucedido, hermanos? Si el hermano hubiera hecho caso a esa expresión. No te vayas para allá, te van a matar allá en México, ¿verdad? Allá los mexicanos te van a corretear, vas a padecer, vas a tener que pasar calores, ¿verdad? Mira, quédate aquí en Estados Unidos, lo tienes todo, tienes tu familia, tienes tu casa, tienes tu carro, tienes tu trabajo, tienes tu iglesia, lo tienes todo realmente. ¿Para qué irte tan lejos? Ya hay algunos que están trabajando allá. ¿Qué necesidad hay de que te vayas? Quédate aquí con nosotros. Aquí también hay hispanos, aquí puedes trabajar. Y aquí está. Porque la mies sigue siendo mucha y los obreros dispuestos son pocos. ¿Qué hubiera pasado si hombres como el hermano Rand, como el hermano Wokati, como el hermano Tommy Ashcraft, Kevin Wynn, entre tantos americanos que podríamos mencionar, hubieran hecho caso a eso y decir, pues sí es cierto, ¿por qué me voy tan lejos? ¿Por qué dejar todo lo que tengo para irme a un lugar allá con los mexicanos a comer frijoles, verdad? A veces es la excusa. Si aquí estoy bien, tengo mi familia, lo tengo todo, pero hermanos, lo dejaron todo por venir y servir entre nosotros. Porque la mies, hermanos, era, es y seguirá siendo mucha, y los obreros pocos. Pero ¿valdrá la pena dejarlo todo?
¿Valdrá la pena servir a Dios con sus vidas? ¿Vale la pena entregar mi vida, mi tiempo para servirle a Dios? ¿Vale la pena? Mucho, hermanos, de lo que se hace en la obra misionera y en general en la iglesia se hace con los recursos de la misma iglesia. Y aquellos que están dispuestos a hacer el trabajo también necesitan participar de lo que se da y se hace en la iglesia. Y creo que a veces nos detenemos de apoyar o de servir incluso con lo que el Señor nos da, con nuestros bienes, pensando si valdrá la pena invertir en la obra misionera, en la iglesia. Si vale la pena invertir nuestros bienes en ella también. Muchos creyentes en la iglesia, hermanos, nos abstenemos de dar por temor o nos limitamos a dar un poco por temor en el área de nuestros bienes. Y es que la fe no actúa junto con el temor. Son cosas muy contrarias. Porque mientras la fe confía y cree y confía en Dios, la preocupación lo que hace en nosotros es meter temor. Mientras la fe nos anima a creer, la preocupación hace que dudemos de Dios. Mientras la fe espera el bien, el temor lo que hace es que nosotros esperemos lo peor, ¿verdad? Que lo peor pueda suceder. Y la fe es positiva y la preocupación es algo negativo. Incluso en la Biblia dice, ¿verdad? Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Valdrá la pena servir a Dios con nuestra vida? ¿Valdrá la pena dejarlo todo por servir a Dios? ¿Valdrá la pena servir a Dios incluso con nuestros bienes? Miren, vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 17, para poner un ejemplo, hermanos. Tal vez se los han compartido antes. Y algo interesante, hermanos, en la Biblia es la vida de las mujeres que eran viudas. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primera de Reyes 17, versículo 8. Y vamos a ver el ejemplo de esta mujer que era viuda. Primera de Reyes 17, versículo 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta mujer era una mujer viuda. Si nos damos cuenta, hermanos, si leemos, el hecho de ser viuda, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, era sinónimo de que era una mujer desamparada, ya que aquel que era la cabeza en su familia, el varón, probablemente pues ya había muerto por alguna causa, y entonces la gente lo que hacía es que abusaba de estas mujeres.
les quitaban muchas veces sus bienes, les quitaban sus posesiones. Entonces, el hecho de ser viuda en la Biblia era una situación difícil para ellas. Y no solamente eso, sino que esta mujer, aparte de ser viuda, tenía escasez. Y aparte de la escasez, también tenía que ver por su hijo. Entonces, en esta ocasión, Elías llega con ella y le dice, mira, dame de comer. Bueno, primero le pide agua, ¿verdad? Y después le dice, dame de comer. Y la mujer le dice, mira, no tengo nada, solo tengo un poco de aceite y un poco de harina. Y iba a ser una torta para mí, para mi hijo, para comérnosla y dejarnos morir. Y le dice Elías, mira, hazlo, pero dame a mí primero. Hermanos, ¿no parece algo egoísta? La mujer está diciendo, mira Elías, no tenemos nada, ya no hay pan, no hay agua, lo último que tengo lo iba a hacer para mí, para mi hijo, nos lo íbamos a comer y nos íbamos a dejar morir. Y le dice, mira, pero dámelo a mí. Probablemente, hermanos, pudiéramos llegar a pensar también que el dar para Dios parece algo egoísta. Yo sé, hermanos, que trabajan, que probablemente el dinero les cuesta su esfuerzo y que lleguemos, ¿verdad? Y que pase el misionero, les diga, hermanos, este es nuestro ministerio y podamos decir, Señor, mira, tú sabes cuánto trabajo me ha costado el poder obtener esto, sabes cuánto trabajo he tenido que pasar para llegar a tener algo para mí, para mi familia, que hemos pasado por dificultades, que hemos pasado también por tiempos difíciles, que he trabajado de sol a sol todo el día para traer algo. Y ahora también llegamos a la iglesia y se nos pide que podamos apoyar, que podamos aportar, que podamos dar. Y pareciera egoísta, hermanos, que el hecho de decir y de pedirles, hermanos, ayuden, apoyen, aporten y decir, Señor, es algo que yo podría utilizar con mi familia. Pero Elías le dice, mira, dame a mí también primero. Y dice, mire, allí en el versículo 14, perdón, 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Esta mujer dio lo que no podía darse el lujo de dar. Ella no podía darse el lujo de darle a Elías su último recurso, que era el aceite y la harina. Sin embargo, ella dio primero. No esperó a ver un milagro para dar, para que se le supliera. Ella dio en respuesta a la necesidad que tenía este hombre. Al parecer, hermanos, dio voluntariamente, nadie la obligó, sino que ella se lo dio y Elías, por la promesa de Dios, le dijo que no tuviera temor y Dios proveyó todo lo que ella tenía, toda su necesidad para todo el tiempo que faltaba de sequía. ¿Valió la pena que esta mujer diera todo lo que era su sustento? Sí, lo dio todo, todo lo que tenía, todo lo que representaba su sustento. Y dice allí, y comió él, versículo 15, y ella y su casa 15 días. ¿Eso dice? Comió él y ella y su casa un mes. Dice, comió él y ella muchos días. ¿A qué voy con esto, hermanos? ¿Vale la pena servir a Dios y dejarlo todo? Dejar casa, dejar familia. ¿Valdrá la pena servir con nuestra vida de tiempo completo? ¿Valdrá la pena servir a Dios con nuestros bienes? En el tiempo, hermanos, que estuvimos aquí en el instituto, hermanos, tengo que confesarles un pecado. Ya despertaron algunos. Ustedes saben que mi esposa, hermanos, ella era antihombres. Entonces, nos tocó servir en la misma iglesia. Y en una ocasión
nos involucramos, estuvimos sirviendo y estuvimos sirviendo también en la iglesia, en las conferencias de misión, me recuerdo muy bien. Y en una ocasión hicimos un reto y dijimos, ¿qué te parece si apoyamos a un misionero? Y dije, bueno, pues no parece tan mala idea, ¿verdad? Vamos a ver, pues sí, vamos a apoyar a un misionero. Bueno, entonces dijimos, vamos a poner la cantidad de aquí a 8 días, a ver cuánto vamos a dar para apoyarlo. Y dijimos, bueno, pues no creo que diga que tanto, ¿verdad? Que tanto es dar 25 pesos para apoyar a un misionero de ese entonces. Y a la semana dijo, ¿qué te parece si lo apoyamos con 100 pesos? Yo dije, 100 pesos al mes, pues es algo que, pues que uno puede dar, ¿verdad? Es una meta alcanzable. Y me dijo, no, a la semana. Y dije, mira, qué suave, ¿verdad? Le dije, pues bueno, pues con 100 pesos a la semana. En ese entonces yo trabajaba con una señora, Eric, yo creo que la recuerda, doña, aquí en la Universidad de Hermanos, Camila. Y me daba a mí 250 pesos todos los lunes que yo iba a trabajar. Ahora vamos a echarle cuentas, hermanos. De esos 250 pesos yo tenía que quitar el diezmo. ¿Cuánto nos queda? 2.25, ¿verdad? De esos 2.25 tenía que quitar lo que era lo de la promesa de fe. ¿Cuánto nos queda? 125, ¿verdad? En ese entonces el pasaje eran 75 pesos para llegar a la iglesia. ¿Cuánto nos queda? 50 pesos, ¿verdad? Con esos 50 pesos tenía que sobrevivir el resto de la semana, ¿verdad? Pagar todo lo que se necesitaba, ¿verdad? Hermanos, ustedes saben la vida, ¿verdad? De los estudiantes a veces. Y hermanos, a veces los muchachos llegaban con sus burros y uno los ve y como que quita la mirada así de golpe. O llegaban y compraban algo y hermanos, pues a veces pues, tenía que comprar pues, otra cosa, ¿verdad? No había mucho dinero. Pero por 3 años apoyamos a 3 misioneros con 800 pesos mensuales. Por 3 años. Uno de ellos fue el hermano Miguel Triano. Cuando tú llegas, hermano, a Ghana, cuando yo fui, e hice mi viaje, y verlos, hermanos, a los negritos sentados, y escucharlos cantar, Maye Mayense, Mesille Suechi, Maye Mayense, Mesille Suechi, Maye Mayense, Mesille Suechi, Mesamechi, Mesamechi. Uno se da cuenta, vale la pena. Vale la pena invertir tu tiempo, vale la pena, y no hay ninguna pena, hermanos, servir a nuestro Dios. Vale la pena dejarlo todo para ir y servirle. Vale la pena, hermanos, invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, todo lo que Dios pone a nuestra disposición para servirle a Él. Si yo pudiera preguntarle al hermano Ran y voltear y ver todos los años que ha pasado él y que Él ha invertido entre ustedes, yo puedo decir, hermanos, y creer que Él diga, vale la pena. Vale la pena ver a la iglesia que se ha establecido, cómo ha crecido. Y hermanos, Él tuvo que invertir para que ustedes estén aquí. Invirtió su familia, sus hijos, su tiempo, su dinero, dejó su país, dejó su nación, lo dejó todo por servirnos a nosotros. Vale la pena servir a nuestro Dios con todo lo que Él nos da. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para servirle a Él? Probablemente a hermanos de aquí de la iglesia el Señor les ha llamado para servir, tal vez para tomar una clase, para involucrarse, dar un discipulado, para ir al evangelismo, y a veces las excusas, hermanos, nos sobran para decir que no. Señor, es que yo ya soy muy grande. Señor, es que yo soy muy joven. Señor, es que yo soy mujer. Señor, es que yo no puedo por mi esposo, por mi familia, por mis hijos. Y muchas excusas podemos poner para no servirle. Señor, hay necesidad. Tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro. Pero Él ha dicho, nadie deja algo por mí que yo no le dé 100 veces más. Así es. No hay nada que podamos dejar para servirle a nuestro Dios y que Él no nos recompense. ¿Vale la pena, hermanos?
Sí, lo vale. Vale todo lo que podamos dejar por servirle a Él. La pregunta es si estamos sirviendo con nuestros bienes, con nuestra vida, con nuestro tiempo y nuestra familia. Vamos a orar, hermanos, para terminar.